Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, despierta el día en la bolsa y arranca Ángeles Lozano. ¿Con recortes de cuánto? Pues del 0,8%, perdemos los 13.300 en 13.264. Vamos a ver cuáles son los valores que más están presionando al índice a la baja. ArcelorMittal se deja un 2,9%, BBVA pierde un 2,2%, Sabadell retrocediendo un 1,9%, Repsol a la baja un 1,64%, un 1,6% pierde el Banco Santander. Y entre los que suben, Indra, ahí está el sector de la defensa, fortísimo en las últimas jornadas, sube un 2% hasta 23,5 euros. También hoy avances mucho más suaves del 0,4 para Endesa y para Redella, que gana un 0,3. Se refugia el dinero en las utilities. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Adolfo Domínguez perdiendo un 3,17%. Por detrás, ArcelorMittal, como les decíamos, baja un 2,5%. El laboratorio Rey Jofré también se deja más de 2 puntos porcentuales. Y entre los que suben, Bodegas Riojanas avanza un 5,75%. Tenemos a Horizon Genomics subiendo un 2,8% y al grupo Ecentis recuperando 2,5 puntos porcentuales. A punto estamos de conocer el dato de paro de febrero en España. Les recuerdo que hoy el Tesoro vuelve a los mercados para colocar deuda a corto plazo, letras a 6 y 12 meses, con la prima de riesgo en 67 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,12%. Europa también en rojo, ¿caídas de cuánto? También tenemos un día complicado para las plazas en el viejo continente, con el Eurostock que está cayendo hasta ahora un 0,8%. En Alemania recorte del 1,1% para el DAX. En la bolsa británica está cediendo el FTSE un 0,65. CAC 40 de París se deja un 0,95. Bolsa de Milán, Miftel, recorte del 0,78%. Y ojo al sector defensa porque sigue volando en el día de hoy. En Alemania, si nos fijamos en Rheinmetall, la gran vencedora de ayer, pues todavía no marca primer movimiento, lo que parece anticipar una nueva subida importante dentro de la bolsa alemana. Sí que tenemos recorte, en este caso una compañía que subió ayer con fuerza, Dassault, caída de medio punto porcentual. En el Reino Unido, dentro del sector defensa, encontramos avances para BAE System de 2 puntos porcentuales. Vamos a mirar a la compañía francesa Thales, que además presentaba resultados y que tampoco ha marcado primer movimiento. Estaremos muy atentos porque las cuentas, recordamos, han sido récord, beneficio neto de 1.420 millones de euros, un aumento de casi el 40%. La mejora se debe a la ausencia de un cargo único por pensiones en Reino Unido que afectaba a las cifras del ejercicio anterior. También tenemos que fijarnos en la bolsa italiana, donde Leonardo del sector defensa no ha arrancado, pero tenemos que mirar en este caso el sector financiero, a BPM, que está cayendo un 0,6%. Han dicho desde la entidad financiera que tienen la intención de proponer la adquisición del gestor de fondos Anima Holding a partir de la segunda quincena de marzo. El banco lo hace como parte clave de la estrategia de defensa de su competidor Unicredit. Y mirando dentro del Eurostock 50, en el lado de las subidas, a falta de algunos valores que todavía no marcan primer movimiento. En el lado positivo de la tabla apenas tenemos 3 valores, Safran subiendo un 0,7, Danone arriba un 0,35 y tenemos también a Sanofi con un avance del 0,20%. Lo peor para los fabricantes de coches, Stellantis que cae un 3,5%, BMW se deja un 3%. Asia ha cerrado en rojo, los futuros americanos también vienen temblando, y dame petróleo y eurodólar. En el caso de la bolsa de Japón, la que ya tenemos cerrada, estamos viendo un recorte del 1,5% para el Nikkei de Tokio, Shanghái bastante plano, un avance del 0,09%, Hansen de Hong Kong que se deja un 0,25% y en Seúl tenemos caída del 0,12%, mantienen el tono positivo el futuro del Nasdaq que sube un 0,14% y el del S&P 500 que avanza un 0,03%, pero ya se ha dado la vuelta el futuro del Dow Jones de Industriales, caída del 0,03%. El precio del petróleo también cayendo. Crudo Brent, recorte del 1,21%, el barril en $70,75. West Texas se deja un punto porcentual, $67,67. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar sigue en verde
para nuestra moneda en 1,0489. Y ya tenemos el dato que estábamos esperando, el paro del pasado mes de febrero. Y que como cada mes nos acerca Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Dice ese dato que el paro bajó en febrero en 5.994 personas, con lo que el total de parados en España se sitúa en 2.593.449. Por sectores, baja el paro en febrero en los servicios, con 5.700 parados menos, también en construcción y en la industria. Por el contrario, sube el paro en la agricultura y entre el colectivo sin empleo anterior. Por comunidades baja en 9, sobre todo en la Comunidad Valenciana, 6.000 parados menos, en Cataluña con 2.300 parados menos y en Andalucía con 2.200 parados menos, y sube en Madrid, en Canarias y en Castilla-La Mancha. En cuanto a la cifra de contratos que se firmó en el mes de febrero, fue de casi 1,1 millones, de los que casi el 44% fue de carácter indefinido. Y en cuanto a la afiliación, sube en el mes de febrero, 100.340 nuevos ocupados, se queda al borde de los 21,2 millones de afiliados. Los sectores principalmente que tiran del mercado laboral son la educación, con 32.000 afiliados más, y la hostelería, con 27.000 afiliados más. Y por el contrario, agricultura destruye empleo, 10.700 afiliados menos, y comercio, 10.200 afiliados menos. Valoración de este dato de afiliación de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Son datos que muestran el enorme dinamismo de nuestro mercado laboral. Hemos superado 21,45 millones de afiliados. Eso significa que hemos superado, solo en el mes de febrero, hemos incorporado 60.000 nuevos empleos. En términos medios, febrero nos deja más de 100.000 nuevos afiliados, que es el dato mejor de la serie histórica. Así que esos son los datos que hemos conocido esta mañana. Baja el paro en febrero en 5.994 personas, sube la afiliación en 100.340 nuevos ocupados. Un dato que pueden conocer junto a la actualidad del mercado laboral todos nuestros oyentes en randstadresearch.es. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Tenemos el dato esperado para el día de hoy aquí en España es el desempleo. El paro baja en 5.994 personas. El número total de desempleados, 2.593.449. Valentín Botes, director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Primera valoración de la cifra. Bueno, es curioso lo que sucede en un mes como este febrero, en el que vemos un descenso del paro, pero es un descenso, modesto, de unas 6.000 personas, en un mes en el que se han creado 100.000 empleos, ¿no? Es como, habrá muchas personas que se pregunten cómo es posible que creando tanto empleo solo haya bajado el paro en 6.000 personas, ¿no? Aquí la respuesta pues está en un aumento de la población activa, que hace que gran parte de ese aumento del empleo vaya para personas que no estaban previamente en paro. Por otro lado, en comparación con años anteriores, pues tanto en afiliación como en paro, hemos tenido unos datos un poquito peores que en febrero del año pasado, en 2024. Es cierto que la separación no ha sido muy grande, pero nos indica que hay una ligera desaceleración respecto a lo que pudimos ver hace justo 12 meses. En definitiva, pues unos datos que corresponden a lo habitual en un mes de febrero, pero no han sido especialmente positivos en comparación con el año pasado. Y un poquito peor que me dice febrero, que ya viene arrastrando enero, ¿qué le indica si usted pone el foco en el conjunto del año, en los 11 meses que tenemos por delante?
Bueno, la previsión es que podamos tener un año, si no ocurre ninguna sorpresa negativa, en la que tengamos una ligera desaceleración del empleo. Durante el año pasado hemos estado con un ritmo de creación del empleo del entorno al 2,4%, y para este año el ritmo puede estar en el entorno del 2%. Y mes a mes pues vamos perdiendo unas centésimas de crecimiento y que nos llevan a esa previsión. Y de momento, pues tanto en enero como en febrero hemos estado con ese comportamiento en la línea de lo esperado. Uh-huh. ¿Cuántos son fijos discontinuos y luego cuántos de los contratos están a tiempo parcial? Bueno, pues hemos tenido un mes de febrero en el que se han firmado 1.100.000 contratos, que eso supone haber perdido un 9,5% respecto al mes de enero. De esos 1.100.000 contratos indefinidos fueron 481.000. Y de esos 481.000 hubo solo, un poco menos de la mitad, 230.000, que fueron indefinidos a tiempo completo. El resto se repartió entre fijos discontinuos, que se firmaron 130.000, y indefinidos a tiempo parcial, que se firmaron 121.000. Es decir, que algo más de la mitad de los contratos indefinidos que se firmaron fueron o bien fijos discontinuos o bien indefinidos a tiempo parcial. Y luego, de los contratos del empleo, ¿cuánto es empleo privado y cuánto es empleo público? Bueno, estamos en un momento en el que la creación de empleo en este en este mes de febrero ha sido prácticamente mayoritaria en el sector privado. Hemos tenido algunos sectores que han impulsado ese empleo de forma notable, el de educación, hostelería y construcción. Y por otro lado, pues hemos tenido descensos de empleo en agricultura y comercio fundamentalmente, y en algo menor medida en actividades sanitarias. Uh-huh. Y viendo las cifras con perspectiva, ¿con qué se queda? Deme un titular, Valentín. Bueno, pues que estamos viendo una lenta pérdida de ritmo del mercado laboral, que puede verse agravada en los próximos meses si hay nuevas restricciones para el funcionamiento de las empresas en lo que se refiere a materia laboral, y hemos alcanzado una discrepancia máxima récord en términos de paro efectivo respecto a paro registrado. Ahora mismo el paro efectivo supera el paro registrado en 843.000 personas. Uh-huh. Cuando habla de nuevas restricciones, ¿se refiere a subida del salario mínimo interprofesional o reducción de la jornada laboral? Bueno, la combinación justo de estas dos medidas que mencionas sin duda van a tener un impacto negativo en la productividad y en los costes laborales unitarios. Si se trabaja menos tiempo pero se cobra más por ese menor tiempo de trabajo, el saldo es más coste laboral por menos producción. Sin duda esto puede ser negativo para la futura creación de empleo. Uh-huh. Y ya lo último, me decía que el explicar que el paro había bajado en parte era por el aumento de la población activa. ¿Usted cree que ese aumento de la población activa puede camuflar una herida mayor en nuestro mercado laboral? Bien, lo que nos está provocando ese aumento de la población activa es que las grandes cifras en términos de creación de empleo no vean un correlato en reducciones del paro. Tenemos un comportamiento en los últimos años que de fuerte creación de empleo. En los últimos 3 años se ha creado aproximadamente 1,5 millones de afiliados adicionales a la Seguridad Social, pero la reducción del desempleo ha sido muy inferior, y de hecho si miramos a las cifras de del paro efectivo, apenas se ha reducido en los últimos 3 años, solo se ha reducido en unas 60.000 personas, mientras que se han creado, como digo, 1,5 millones de empleos. ¿Esta qué implicación tiene? Ese aumento de la población activa, que no veamos
una repercusión muy notable de la buena marcha del mercado de trabajo en la lista de personas que está esperando a tener un nuevo empleo. Muy bien. Valentín Bote, desde Randstad Research, gracias por el análisis. Cuídese, un abrazo. Un placer, Adiós. como siempre. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentas de adolescente. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. Vamos a echar un vistazo a cómo está el mundo, cómo están las bolsas, unas bolsas que están sacudidas por esa guerra arancelaria que crece en tensión. Hoy entran en vigor nuevos aranceles a Canadá, a México y responde directamente Canadá y también China con esta guerra comercial que también les toca a ello. De ello hemos hablado aquí en Capital Intereconomía con Marisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio. Lo que está diciendo el gobernador de Ontario es ni más ni menos lo que significa una guerra comercial. Cuando tú me pones aranceles a mí, yo te pongo aranceles a ti o te corto el suministro de cosas que pueden ser para ti críticas, como es precisamente la energía, ¿no? Y que es por eso además la razón por la cual Trump decía que quería comprar Canadá, ¿no? Porque a diferencia de Putin que manda el ejército, él va con cheques por delante. El problema es que se está enfrentando a China, que en estos momentos es su gran rival. Cree que tiene la capacidad de frenar ese poderío comercial que desarrolló China, desde luego gracias a las facilidades que se le dieron cuando entró en la OMC. Y es cierto, él se queja de eso y dice que China ha abusado de esas facilidades y es totalmente cierto. Pero la forma en reaccionar a eso no puede ser esta guerra comercial que ha abierto y que al final acabará todos contra todos. Una guerra comercial que va a acabar todos contra todos y que podría generar una crisis económica, generando más inflación, menor actividad y por lo tanto menor crecimiento. Es lo que están descontando hoy las bolsas. El IBEX 35 lo tenemos en rojo, pierde un 1,04% y el Eurostoxx 50 se deja un 1,48%. En la bolsa española, bancos y también tenemos a Arcelor como protagonistas. Efectivamente, caídas en el caso de la Cereda que se acercan al 4%, el
BBVA pierde casi un 3%, lo mismo que el Sabadell, el Santander retrocediendo un 2,75%, Indra beneficiándose por su parte de defensa del tirón alcista del sector, sube un 3,4%, cotiza en 23,82 y el dinero refugiándose en utilities como Endesa, que gana un 1,5%, o Redella, que sube un 1,3%. En Europa, Paloma, caídas, aquí el foco en Thales y en Continental. Así es, son las compañías que han presentado resultados y cuyos movimientos son los más importantes en la jornada de hoy. En el lado de los recortes tenemos a Continental, que ha registrado pérdidas en el año de 53 millones de euros y cuyos títulos están cayendo en el entorno del 8%. Sin embargo, alegría la que nos deja Thales, subiendo un 9%, llegaba a subir más de un 10% en el primer movimiento que marcaba, después de ganar un 40% más respecto al año 2023. Nos fijamos en las compañías más afectadas por esta guerra arancelaria. Tenemos el foco puesto en los fabricantes de coches, porque vemos recortes para BMW de casi el 5%, un 5% se deja Daimler Truck. Tenemos a Mercedes-Benz también en rojo, dejándose un 3,23%. Y en la bolsa francesa, si miramos Stellantis, la caída es del 4,5%, Renault se está dejando un 2,5%. Nos acompaña Javier Puerto. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Javier Puerto, desde Caser Asesores Financieros, para analizar el momento del mercado y para mirar un poquito más allá. Él es responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Oye, el tema de la guerra arancelaria, este atacar y este responder por parte de distintos países y distintos bloques del mundo a las bolsas les está generando una gran volatilidad. ¿Qué efectos puede tener a más medio plazo, de aquí a una semana, a un mes, en bolsa, en bonos, en dólar? Parece que todo está, muy tenso. No, correcto, y ya se está viendo el efecto, sobre todo en Estados Unidos, donde las compañías que también rindieron el año pasado y el anterior, las 7 magníficas, ahora están en un terreno negativo. De hecho, ahora están tirando un poco más las pequeñas o esas compañías que forman parte del SP500, pero no tienen una presencia global tan fuerte. Y lo que estamos viendo al final es que todo esto, pues todo el ruido geopolítico nos está despistando del verdadero problema, que es la falta de crecimiento, que eso en algún momento se va a impactar también en los resultados de las compañías y, por tanto, en las valoraciones, que estaban descontando un crecimiento que al final no va a llegar. Y esto va a tener impacto en todo, pero sobre todo en las acciones y en la renta variable, que están a unos múltiplos pues muy, muy ajustados. Claro, y efecto también en la economía, porque se está palpando ya que la economía de Estados Unidos está perdiendo fuelle desde que Trump llegó al poder. Correcto, y todo esto pues son bombas de humo lo que hace con Zelensky, con la guerra comercial, con acusar a los socios, con acusar a China. Son al final bombas de humo que nos despistan del problema que está teniendo Estados Unidos, que por otra parte es normal porque tiene los tipos en unos niveles muy elevados. Se ha desvinculado ya totalmente el Banco Central Europeo de la Reserva Federal y parece que esa va a ser la tónica también durante este 2025, y esos tipos están impactando en el crecimiento y ya lo estamos viendo con algunos indicadores. Vamos a tener también el miércoles el PMI no manufacturero, el PMI de servicios del ISM, que ya en los datos preliminares el PMI de servicios salió por debajo de la zona de expansión. El PMI de manufacturas también está bastante débil, ya se ha consolidado el dato en 50,3, que es por debajo de las expectativas, y esto al final son indicadores adelantados de consumo, indicadores adelantados de crecimiento. También lo hemos visto con el PIB, que está en el 2,3%. Es decir, Estados Unidos está empezando a tener un problema de crecimiento, y eso se va a reflejar tanto en la situación macroeconómica como comentaba antes, en los resultados. Bueno, y en el empleo, ¿no?, que ya lo está palpando. Correcto, sí, el empleo parece un poquito más controlado, ¿no? Ese 4,1% se fue al 4%, ahora se publican datos esta semana y también se espera que nos vayamos otra vez al 4,0% de empleo en el dato que se publica el viernes. Y por la parte de empleo sí que la Reserva Federal tiene un poco más de armas para decir que los tipos los puede mantener en niveles elevados y podemos esperar ese recorte o quizás 2 recortes hacia final de año. Pero por la parte del crecimiento, pues también a los futuros y los bonos anticipan que en la parte más larga de la curva, ya lo estamos viendo con repuntes de rentabilidades, que esa parte del crecimiento pues vamos a tener que impulsarla de alguna manera vía bajada de tipo de interés más tarde o más temprano.
Claro, aquí tenemos esta semana reunión con el Banco Central Europeo. Parece que está cantado que habrá un descenso de 25 puntos básicos, pero lo que he estado leyendo es que dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ya hay una brecha, que hay quienes dicen de hacer una pausa en las bajadas de tipos de interés. ¿Tú cómo ves esta brecha? Pues al final va a depender de lo que siempre dicen, de cómo vayan los datos de inflación y cómo vayan los datos de crecimiento. Aquí en Europa, pues hemos estado hablando de Estados Unidos, pero tenemos un problema bastante similar, sobre todo de los países que tradicionalmente han tirado más de este crecimiento, que están más en la industria y más en todo lo que va a salir menos favorecido con los aranceles de Trump, que es el caso de Alemania, ¿no? Que ya está en recesión técnica, ya encadena varios trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, y ese es el argumento para ver esas bajadas de tipos que comentábamos, pues 4 previsiblemente este 2025 por parte del Banco Central Europeo. Pero en la otra pata tenemos la inflación. La inflación está más que controlada en Europa, estamos en una situación muy distinta ahí a la de Estados Unidos, y va a tener que estar constantemente balanceando la pata de inflación, la pata de crecimiento, para decidir cuáles son las bajadas. Aún así, nuestra estrategia central, por supuesto, es que este jueves va a bajar 25 puntos básicos, que como decías ya está descontado, y que por lo menos nos esperan 2 bajadas más. Claro, y una cosa más, ese plan de rearme de Europa va a suponer un mayor gasto por parte de los gobiernos y que las reglas fiscales se relajen. ¿Eso qué efecto está teniendo ya en la renta fija? Exactamente. Al final el problema es que esto pues no quieren que compute para el déficit de los países, pero sin embargo pues vamos a tener que entrar en unos niveles de deuda muy preocupantes, y más si al final hacemos una deuda común de la Unión Europea y emitimos bonos, que es por donde parece que va el discurso de estos últimos días. Y esto pues al final va a provocar una escalada de los tipos una escalada de los tipos de interés reales de la economía, que se van a desvincular mucho de lo que haga el Banco Central Europeo, porque para el Banco Central Europeo sí podemos esperar que terminen el año en un 2%, pero ya estamos viendo cómo está por encima la TIR de los bonos de los principales países. Tenemos el español a 10 años en el 3,1%, el alemán es un poco más controlado en el 2,43%, pero luego si vamos al italiano o al francés también en unos niveles muy altos. Eso al final hace que se desvinculen los tipos reales de los tipos de referencia, porque no hay una gran confianza en la deuda si vamos a tener que seguir emitiendo para cubrir todo el coste que va a tener apoyar defensivamente a Ucrania. Pues Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Gracias por ese análisis, cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias. Buena jornada. Enseguida vamos a abrir el consultorio de bolsa 915331851 609 224716 para que ustedes planteen sus dudas sobre mercados, acciones, índices en Europa y también en Estados Unidos. Pero antes vamos a poner el foco en una compañía que ha presentado cuentas de 2024. Es la Utility Cox. Presentaba ayer sus resultados, 60 millones de euros en 2024. En 2024 fue cuando el grupo empezó a cotizar en la bolsa y representan esos casi 60 millones de euros un aumento del 62% frente a los conseguidos un año antes. Ignacio Moreno es consejero delegado de Cox. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. ¿En qué se apoya este crecimiento del 62% en el beneficio de la compañía de Cox? Bueno, lo primero, buenos días otra vez y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa. Mira, el crecimiento de la compañía se apoya sobre 2 bases. Nosotros estamos organizados en 2 divisiones que reflejan el tipo de negocio y el tipo de riesgo que la compañía asume. Una de esas divisiones es pura y dura de infraestructuras, tanto de agua como de energía, y este año hemos crecido en esa división. Primero se han comportado los activos que ya tenemos bajo operación, se han comportado mejor. Es decir, los hemos operado mejor que lo que operamos en 2023. Han dado más ingresos, han dado más EBITDA, han dado más beneficio neto y hemos incorporado nuevos activos tanto de agua como de energía a esa parte o esa pata concesionaria de la compañía. Y por el otro lado, la otra división que tenemos, que es de ingeniería y de operación y mantenimiento, que llamamos de servicios, también se ha comportado mucho mejor. Cerramos 2023 con una cartera de proyectos de pedidos en esa división de 770 millones de euros, más o menos,
y cerramos 2024 con más de 2.200 millones de euros. Entonces, sobre las dos bases de un mejor comportamiento de ambas divisiones, es sobre lo que hemos edificado pues un beneficio neto, como has dicho, de 60 millones de euros, que es un 62% por encima de 2023. Al mismo tiempo han hecho un gran esfuerzo para reducir la deuda. ¿En cuánto la han reducido y van a seguir por ese camino ahora en 2025? La verdad es que sí, la hemos reducido. O sea, nosotros tenemos principalmente deuda, muy poca deuda corporativa. El 80% de nuestra deuda es deuda sin recurso, que está metida en proyectos, en los activos que operamos bajo nuestra pata concesionaria o de infraestructuras, y lo que hemos hecho ha sido reducir esa pata. Uno de los puntos fundamentales de nuestra historia, Susana, es mantener un apalancamiento reducido y controlado. Esta compañía no puede permitirse un apalancamiento grande, porque al final es por donde acaban, la falta de liquidez y el excesivo apalancamiento es por donde acaban teniendo problemas todas las compañías. Uno de nuestros principios es controlar el apalancamiento, y eso implica que en el año 2025 seguiremos reduciendo la deuda y seguiremos controlando ese apalancamiento, siempre por debajo de una vez deuda neta EBITDA. Entiendo, o según me cuenta, uno de los pilares del crecimiento es el mercado del agua, y el otro de los pilares de su futuro crecimiento va a ser la organización de los activos. Tengo entendido que la idea es centrar los negocios, ¿no?, y abandonar aquellos proyectos que no dan suficiente rentabilidad, pensando principalmente en Asia y en África. ¿Es así? Así es. Nosotros, cuando incorporamos las unidades productivas de la antigua Bengoa, decidimos enfocar la compañía en dos unidades de negocio: agua y energía. El sector del agua, como has mencionado, crece orgánicamente por encima de un 15% anual, y es un bien de primera necesidad que no hace sino crecer en demanda. Y la compañía lleva más de 55 años de historia generando agua, creando agua, con lo cual esa pata había que aprovecharla. La energía está muy ligada al agua. Producir agua, el coste de producción de agua en un 50% representa energía. Con lo cual nosotros, como especialistas en energía, tenemos que ser más eficientes en ello. Y la tercera pata es centrarnos en aquellos países en los que somos fuertes. Antes estábamos presentes en 34 países, lo hemos reducido a 8 regiones. Huimos de Pakistán, huimos entre comillas de Pakistán, huimos de India. No queremos estar en aquellos países en los que no somos significativos, importantes o relevantes. Y eso nos hace centrarnos en 8 regiones estratégicas: Estados Unidos, Chile, Brasil, Europa, norte de África, Sudáfrica y Middle East, así como Centroamérica. Y ese es donde nosotros tenemos peso en todas las decisiones que se toman en lo que respecta a agua y a energía. De todo ese negocio, ¿cuál es el que más pesa de toda esa diversificación geográfica? Norteamérica y Latinoamérica. Pesan Norteamérica, Chile y Brasil, principalmente. Son los que más pesan. También han anunciado que van a invertir hasta el año 2028 3.200 millones de euros. Aquí dos cosas: hacia dónde van a ir dirigidas esas inversiones, y luego de dónde va a salir el dinero. Buena pregunta. La primera es más fácil que la segunda. ¿Hacia dónde está clarísimo? Nosotros toda la inversión la vamos a destinar a nuestra pata de activos, lo que llamamos AssetCo, que es nuestra pata concesional. Somos una utility verticalmente integrada de agua y energía. Crecemos a base de concesiones y de activos en propiedad de agua y de energía, con lo cual toda la inversión va a ir destinada a esa pata. 60% de esa inversión mínimo, 60% mínimo, irá destinada a agua. Ten en cuenta que, como he dicho, la energía acompaña al agua porque es necesaria para producir el agua, con lo cual la inversión en energía va a ser seguidora. ¿De dónde sacaremos ese dinero? El dinero, unos 3.200 millones, suponen más o menos unos 800 millones de necesidades de equity para la compañía. Esas necesidades de equity hay dos patas, o tienen dos fuentes principales de las que se proveen. La primera, caja orgánica que genera la compañía. La compañía, hoy por hoy, tenemos una posición de liquidez de alrededor de 270 millones.
y generamos caja operativa, el negocio genera caja operativa por unos 84 millones de euros. Bueno, pues nos vamos a beneficiar de esa caja operativa para ir haciendo poco a poco inversiones y levantaremos deuda con recurso en la medida en la que podamos, siempre dentro de los ratios que necesitemos tener de una vez deuda neta EBITDA, para completar esa inversión o esas necesidades de inversión. ¿Cómo les está tratando la bolsa? ¿La bolsa está reflejando este importante plan de crecimiento y reestructuración que ustedes están acometiendo en los últimos meses? La verdad es que hay bastante discrepancia entre los fundamentales de la compañía y la cotización de la acción en bolsa. Y no es culpa de nadie más allá de la falta de liquidez de la acción. Es decir, nosotros, como bien has mencionado, hicimos la salida a bolsa a final del año pasado en unas condiciones de mercado que eran bastante complicadas, con alguna que otra compañía española que había retirado después de varios intentos y alguna otra compañía española que no había salido demasiado allá. Y lo que nos encontramos es pues una falta de liquidez porque nuestros inversores no quieren vender la acción al nivel al que está. Y, claro, cualquier fondo grande que quiera completar una adquisición o una cartera, uno, tarda varios días en completarla y dos, no tiene salida a esa cartera en el caso de que quisiera tener salida. Entonces, una de mis principales tareas como CEO del grupo es conseguir que la acción tenga más liquidez en los siguientes meses para que refleje los fundamentales de la compañía. Los fundamentales de la compañía, con 183 millones de EBITDA este año y los números que hemos dado previstos para el año que viene, tienen que ser muchísimo mayores que los que tenemos ahora mismo. Vale, una cosita más o dos, me tiraría, pero ya sabe cómo es el tiempo en la radio. Me comentaba que el crecimiento viene por cada una de las divisiones, hay agua y energía superpotentes, por la reordenación para centrarse en lo que más les aporta, ¿no? y salir de aquello que les aporta menos, y luego también una simplificación de la estructura actual, y ahí está en el foco Cox Energy y en sacarla de cotización del BM Growth. Muy buena pregunta también. Ahí lo que puedo decirte, Susana, es que lo que no tiene sentido, y así lo comentamos con los reguladores en el momento de salir a bolsa, es tener una filial o una subsidiaria como tenemos en nuestro grupo. Lo que tiene sentido es que esa subsidiaria buscar alternativas estratégicas para esa subsidiaria y para simplificar la estructura de compañías del grupo. Vale, y ya lo último, pensando en el futuro y pensando a ustedes como proveedor de energía y pensando en el potencial que tienen los centros de datos que están ahí volcados, los gobiernos y también muchísimas inversiones, esa pata, esa división centros de datos, para ustedes, ¿qué puede suponer? Bueno, es una grandísima oportunidad. Todo centro de datos requiere de dos cosas, de agua y de energía, o de energía y de agua. Y nosotros hacemos esas dos cosas. No vamos a ponernos a promover centros de datos, pues no tendría sentido. Mi valor añadido en la promoción de centros de datos sería nulo. Ahora, yo soy de los 3 proveedores principales de agua del mundo. Esta compañía lo es. Y de los principales proveedores de energía. Y los centros de datos requieren de energía y de agua, con lo cual no promoveré centros de datos, pero me convertiré en un proveedor de energía y de agua para esos centros de datos. Muy bien. Pues Ignacio Moreno, consejero delegado de Cox, muchísimas gracias por atendernos y a seguir creciendo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo, Susana, y muchas gracias. Adiós. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, que vamos justos de tiempo, pero es que hoy el contenido, bueno, estábamos on fire. Samuel Plaza es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de estar contigo. Muy bien. Hoy, antes de ir con los oyentes, lo primero, el mercado, ¿cómo lo ves? ¿Esto es el principio de una corrección más importante, más fuerte? Bueno, la verdad que ayer la jornada se la prometía bastante optimista y finalmente a la tarde, con todo este conflicto arancelario, el tema del fraude de Nvidia, ¿no? Entre Singapur y las exportaciones a China y demás, dejó la sesión bastante fría y con bastante preocupación, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo los mercados europeos abren con correcciones, perdiendo pues niveles importantes, ¿no? que superábamos en la sesión de ayer. Por tanto, pues bueno, estas caídas quizás no sean tampoco un momento para lanzar todas las alarmas, ¿no? de grandes correcciones, porque todavía hay, digamos, niveles de soportes muy importantes que deben ser perforados y demás. Pero bueno, si en cierta medida esta guerra arancelaria ya totalmente abierta por parte de Estados Unidos contra todo el mundo, básicamente, y luego los, sobre todo, problemas, ¿no? en la parte tecnológica y demás, pues sí pueden derivarse en correcciones un poquito más importantes, pero yo creo que todavía no es momento de, digamos, lanzar las alertas y las alarmas o digamos a un nivel más técnico de pérdidas, ¿no? de niveles de soportes importantes. Estamos en niveles máximos y bueno, todavía tienen que pasar muchas cosas para que acercarnos a ese momento. Vale. De los valores de los sectores, defensa ayer voló, hoy toca corrección, hoy se va a presentar ese plan de rearmar a Europa y me decían, oye, es que esto del gasto en defensa ya va a ser algo estructural, esto no es de sectores, sino es una temática de muy largo plazo. ¿Defensa sí o sí? ¿Hay que tenerla? Sí, pero esto creo que ya lo comentábamos en otras sesiones. Nosotros hemos detectado cierta divergencia entre lo que está ocurriendo con las compañías defensivas de defensa en Europa frente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Nosotros creemos que ahora mismo quizás entrar en defensa o en compañías de defensa europeas puede ser un poquito precipitado, ¿no? Debido a, pues bueno, pues aquí estamos en valoraciones bastante altas, vemos compañías, pues eso, como Rheinmetall, como Leonardo, que están, pues eso, marcando máximos, aunque hoy están corrigiendo, pero por el lado contrario, pues vemos compañías, por ejemplo, como Lockheed Martin, que lo están haciendo, pues bueno, han tenido ciertas correcciones y demás y lo pueden hacer un poquito mejor, ¿no? Por tanto, nosotros ahora mismo las oportunidades que estamos viendo en el sector de la defensa es sobre todo pues en esas compañías, ¿no? Compañías norteamericanas que vemos que han tenido caídas significativas de en torno al 25-30%. Entonces, yo creo que sí están ahí en zonas mucho más interesantes. Voy a ir con los oyentes. 915331851. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame. Mire, quería preguntarle al experto sobre Farmamar, porque la verdad es que no he visto ninguna noticia. Bueno, lo único que el día 28 parece ser que presentó resultados el viernes y que fueron positivos, ¿no? Y vi ahí una subida, un 4 y pico %, pero no sé si esto, como estaban pendientes también de algún medicamento o algo así, no sé si esto puede impulsar a la acción un poco más o es simplemente por los resultados y después puede volver a dar marcha atrás. A ver si me puede decir algo. Y luego me da, no sé qué preguntarle, pero bueno, a ver qué me dice sobre Big Bear, a ver qué me dice. Muy bien, pues gracias, muy amable. Big Bear. Esta es del mercado americano. Big Bear y Farmamar. Vamos a ir rapidito. Vamos a ver, Big Bear, a ver si la tengo.
Vale, vamos a Farmamar, lo primero de todo, ¿vale? Que sí es cierto que ayer tuvo una muy buena subida, ¿de acuerdo? Incluso superando su nivel de resistencia anterior, la zona de los 103 euros, pero vemos como al final esto se ha quedado en nada, ¿no? Al final ayer nos dejó una mecha diaria pues muy fuerte por la parte superior, sin llegar a consolidar ese nivel de los 103, y hoy estamos viendo cómo está generando caídas en torno del 4,85%, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ha sido un movimiento alcista en falso y hay que tener muy en cuenta ahora mismo el nivel de soporte que tenemos en los 92,50. Veremos a ver qué ocurre en la sesión de hoy, porque como comentaba, ¿no? Está cayendo un 4,5%, 4,60% y podría peligrar ese nivel de soporte. Si tiene posiciones abiertas en Farmamar, pues obviamente para mí el stop de beneficios estaría en esa zona, ¿no? La zona de los 92,50, un poquito más abajo, 92,45. A nivel técnico sí es cierto que bueno, que está teniendo muy buen comportamiento. Quizás tenga algo de sobrecompra y que bueno, podría generar algún tipo de corrección incluso un poquito más profunda hacia la zona de los 83,50, pero bueno, ahora mismo en el inmediato para mí el intento de superación de la zona de los 103 de ayer ha quedado totalmente invalidado, y en caso de buscar posiciones alcistas o me espero a caer a niveles más profundos, zona de los 83, o si no a una nueva superación de ese máximo que nos dejó en la sesión de ayer. Y vamos a ver si encuentro BitBear. Muy bien, vamos a con ello, BitBear, a ver qué dicen los gráficos. Es uno de los títulos que más nos preguntan de forma recurrente. No, bueno, intentas allá tus huequitos buscarla. Si no, mira, voy con otro mensaje de audio. Sí, buenos días. Este es para el comentario para el comentario de bolsa del analista. Quería preguntarle a ver qué opina de Nagas. Vale. Soportes y resistencias, y luego un valor americano del Nasdaq que se llama BitBear. Vale. A ver qué opina el analista de ello. Mira, nada más. Muchas gracias. No, es que es de los que más gustan. Ayer en el Radar Empresarial, que es una sección que tenemos a las 10 de la mañana, hablamos de BitBear, de su trayectoria. Yo creo que fue ayer o antes de ayer. No, antes de ayer no, que fue domingo. ¿Tienes el ticket? Sí, mira, es B de Barcelona, A de Australia y de Italia. Sí. Vale. BitBear. Vale. Inteligencia artificial. Perdón, me he confundido yo en el texto. Vale. Vale, sí, pues mira, si quieres voy con Enagas y ahora vamos con BitBear. Vale, bueno, en el caso de Enagas, la verdad que el comportamiento técnico de las últimas jornadas, de las últimas semanas, parece ser bastante interesante, porque ha intentado recuperarse por encima de la zona de los 12,72, ¿no? Sí es cierto que tanto sesión de viernes como sesión de ayer tuvo una corrección relativamente importante, pero bueno, parece que se está apoyando bastante bien en esta zona que era anterior resistencia y que ahora se está convirtiendo en soporte en los 12,30 aproximadamente, ¿no? Por tanto, a partir de ahí quizás sí pueda haber un nuevo ataque a esa zona de resistencia inmediata que tenemos en el nivel de los 12,72-79, ¿no? Por tanto, bueno, bajo mi punto de vista, todo este proceso correctivo que lleva realizando pues en los últimos meses o incluso los últimos años parece ser que quiere finalizarlo, pero objetivamente a medio largo plazo no hablaríamos de una nueva tendencia al alza hasta que no rompiera la zona de los 13,12. Por tanto, para mí, medio largo plazo todavía es un valor que está bajista, que pues no lo plantearía, pero si es a nivel más especulativo, a nivel más de corto plazo, la estructura del precio en ese corto plazo nos dice que la zona de los 12,30 puede ser un buen nivel de soporte para intentar de nuevo superar la zona de los 12,72, los 12,79. Vale. Y ahora sí, nos vamos a BitBear, que bueno, que ha tenido una caída enorme desde la zona de los $10,50, cotiza en estos momentos a 4,76, el cierre de ayer, y tiene ahí una zona de apoyo bastante interesante en esos 4,77, que era una anterior zona de resistencia, y bueno, vamos a ver si consigue aguantarla. La verdad es que a nivel técnico me parece una estructura bastante fea. Yo creo que el título conseguirá o seguirá manteniendo las caídas, porque vemos ahí velas de absorción, ¿no?, que han cubierto totalmente la sesión del viernes pasado, y el nivel de soporte más próximo que tendríamos sería la zona de los 3,51. Por tanto, bueno, a mí de momento
Big Bear no es un valor que yo tendría en cuenta en el corto plazo. Yo creo que hay que esperar a que termine de aterrizar, que empiece una fase de acumulación y luego buscar pues un potencial giro alcista, ¿no? Por tanto, hay que vigilar sobre todo esa zona de los 4,75 y la zona de los 3,50 para las próximas sesiones. Muy bien, voy con Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Susana, por llamarme. Quería consultarle al señor analista tengo Arcelor, que lo tengo con beneficios, pero parece que se ha retrocedido un poco, si la puedo seguir aguantando o deshacerme de ella. Y luego quería también con Inditex, a ver a estos precios, qué le parece para poder entrar o que me aconseje un poco. Muy bien. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Que me dejan al teléfono. Estupendo, un abrazo. A ver, ¿por dónde empiezas? Pues venga, empiezo por Arcelor, que nos ha comentado que bueno, que tiene ahí posiciones, ¿no?, con ligeros beneficios, y la verdad que a nivel técnico, tanto a medio plazo como a corto plazo, me parece muy interesante Arcelor. De hecho, esta semana era uno de los valores que teníamos muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué motivo? Primero de todo, porque ha roto, digamos, su último máximo decreciente, que estaba situado en la zona de los 27,02, ¿no? De hecho, si analizamos más de corto plazo, gráfico diario, vemos como en esa zona de los 27 ha estado realizando cierta lateralización en las últimas jornadas, las últimas 2-3 semanas, ¿no? Y ayer hizo un cierre por encima de su última resistencia de corto plazo, por encima de los 28,21. Sí es cierto que hoy está retrocediendo, está teniendo algunas caídas, obviamente pues todo el asunto arancelario yo creo que le va a afectar, pero de momento, mientras que no pierda los 25,88, que es el último nivel de soporte confirmado, yo creo que el valor lo puede mantener. Eso sí, yo situaría un stop por debajo de ese nivel, porque perder esos 25,88, 25,80 implicaría no solamente la pérdida de la tendencia alcista de corto plazo, sino que volvería de nuevo a entrar, digamos, en esa dinámica bajista de medio largo plazo. Por tanto, pues bueno, para mí la referencia más importante ahora mismo en Arcelor sería esos 25,88. Si los pierde, pues obviamente hay que estar fuera. Mientras tanto, yo creo que se puede mantener, porque sí es cierto que creo que tiene potencial al menos de alcanzar la zona de los 30,40, que es su siguiente nivel de resistencia de medio largo plazo. Y luego en el caso de Inditex, pues la verdad que Inditex ha tenido ciertas correcciones desde esos niveles máximos cercanos a los 56, 55,20. Está en ese proceso de corrección, y para mí, como zonas de entrada, si lo que está buscando serían las zonas de soporte situadas en la zona de los 49, 50 euros aproximadamente, y si queremos ser un poquito más conservadores, la zona de los 48. Pero bueno, yo creo que en ese entorno podría generar un giro al alza Inditex, siguiendo un poco con la tendencia al alza. También estamos muy próximos a su media de 200 sesiones en gráfico diario, y la tendencia general de momento sigue siendo una tendencia muy alcista, ¿no? O sea, Inditex, hasta que no perdiera al menos, por lo que vemos en gráficos, la zona de los 46,15, no hablaríamos de una tendencia bajista profunda, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, niveles de 49, 48 euros podrían ser interesantes. Vale. Voy ahora con Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Gracias. Mi pregunta es sobre Repsol. Para entrar ahora mismo a estos precios, ¿cómo lo vería el señor analista? O bien a Acerinox, una de las dos. ¿Vale? Y a ver si me puede decir algo sobre WIMI Hologram. WIMI, perdón. WIMI, WIMI. Vale, y ¿vale? Lo primero que me decía era WIMI. Era Repsol para entrar a los precios de ahora, o Acerinox. Vale. Una de las dos. Vale. Una de las dos. Vale. Oye, vamos con las españolas. ¿Entrarías en alguna de estas dos? Bueno, ¿entrarías ahora en bolsa? A ver, para mí Repsol creo que es un valor que está muy muy interesante, no solamente en el corto plazo, sino también para el medio largo plazo. Ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Que esos niveles de soportes entre los 11 y los 12 euros nos gustaban mucho, que eran niveles de sobreventa extrema, y que seguramente a partir de esos niveles Repsol se podría recuperar. Obviamente las caídas en los precios del petróleo le pueden estar afectando en el corto plazo, pero vamos, a mí personalmente esas zonas de los 11,94 que está cotizando ahora, los 12, o si quiere ser un
poquito más conservador, esperarse a la zona de los 11, podrían ser, yo creo que muy interesantes. Bajo mi punto de vista, la estructura bajista de corto plazo ya se ha roto y simplemente pues bueno, está haciendo una estructura de lo que definimos como zona de descuento para continuar con potenciales subidas, ¿no? Para mí, medio largo plazo, Repsol me parece muy interesante. Luego Acerinox, que nos había comentado también, en este caso también me parece un valor también muy interesante, aunque yo apostaría en estos momentos por Repsol, porque creo que en el caso de Acerinox todavía le queda, digamos, hacer algún tipo de corrección, ¿no? O una vuelta de nuevo a los niveles de resistencia que perforó entre la zona de los 10,50 y la zona de los 10,90. Por lo tanto, pues bueno, en el caso de Acerinox yo esperaría esa corrección. Además, hoy nos está dejando una vela bastante fea, ¿no? Un doji bajista con mucha mecha en la parte superior y pues bueno, es un poquito peligroso. Por tanto, yo en el caso de Acerinox esperaría algunas jornadas para ver si vuelvo otra vez a esa zona de los 10,50 aproximadamente y que a partir de ahí intente buscar un nuevo impulso al alza. Y luego en el caso de WIMI, me ha dicho el ticket es WIMI. La verdad que este título no lo conozco muy bien, no lo conozco porque tengo muchos de ellos. No sé si cotiza en el DAX en Alemania o en el Nasdaq. Tengo el DR en el Nasdaq, pero no la encuentro muy bien. Pero bueno, si es WIMI Holograms Cloud, pues bueno, la verdad que es un valor que apenas tiene valor, tiene movimientos como muy erráticos, con mucha volatilidad y la verdad que no es algo que tendría en cuenta. No sé si es exactamente este valor que nos han comentado, pero en líneas generales no lo tendría en cuenta en estos momentos. Voy con Jesús, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por llamarme. A usted. Mira, quería que me diera su opinión sobre IAG a estos precios que está hoy cotizando o AENA, por favor. Para comprar. Sobre los dos. A ver, para comprar. Vale, los dos. Vale, correcto. Estupendo. Sí. Gracias, que tenga suerte. ¿Comprarías alguno de los dos, IAG o AENA? A ver, para mí IAG ahora mismo creo que está en nivel bastante alto, niveles de sobrecompra, y de hecho en el último intento que ha hecho, intento de superación de la última zona de resistencia, de esos máximos que nos marcó recientemente, han sido rechazados, ¿no? Por tanto, ahora mismo IAG me da la sensación de que puede hacer alguna corrección un poco más profunda, incluso por debajo de su último soporte en la zona de los 3,87, ¿no? Por tanto, para mí IAG ahora mismo complicado, ¿no? No solamente en el largo plazo, sino también en el corto plazo, porque me está generando esas estructuras de inicio de las correcciones. En el caso de AENA, pues bueno, aquí la situación técnica es un poquito más optimista porque venimos pues bueno, de una estructura lateralizada, de lo que definimos como una pauta plana, y el movimiento alcista de ruptura por encima de los 208 ha sido bastante positivo y ha generado lo que